y la mezcla de plantas debería tener un perfil después de la mezcla, ¿sí? Entonces, técnicas moleculares, de resonancia magnética nuclear, o la que tiene que ver con perfiles químicos, si bien son factibles, tienen algunos problemas. En el caso de la resonancia magnética nuclear, una es cara y poco sabemos también de la alcance que tienen los espectros magnéticos de las plantas, ¿ya? O sea, sabemos el espectro magnético de la planta, pero de cada planta, de cada especie por separado, no. Entonces eso queda un largo trecho todavía para hacerlo. Sin embargo, la resonancia magnética nuclear se utiliza para poder determinar la adulteración de las mieles. ¿Por qué? Porque el azúcar que viene del néctar de las plantas es distinto al azúcar que viene del jarabe de maíz, por ejemplo. ¿Sí? También viene de una planta, pero viene de partes distintas de la miel, una de las flores. Entonces, el espectro magnético que genera es distinto y yo puedo saber, después de esto, si el azúcar de la miel venía o no de una flor. Entonces eso me ayuda a saber de una adulteración, pero no de la especie. Todavía no me ha llegado a algo tan específico. Probablemente en algún momento salga. La segunda opción que elige, los perfiles químicos. Ya, los perfiles químicos también se pueden utilizar, sin embargo, para saber los perfiles químicos, primero hay que estudiar los perfiles químicos en general. ¿A qué me refiero? Si yo quiero tener una miel de ulmo, yo tengo que estandarizar el perfil químico de la miel de ulmo y después poder replicarlo para saber si la miel es de ulmo. Y eso todavía tampoco se ha constatado, porque la miel es muy variable. Yo tengo lo de ulmo, pero ¿qué pasa si tengo 40% de ulmo, 10% de alfalfa chilota y 5% de lupino? Me va a dar un espectro químico, un perfil. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 60% de ulmo, tengo 15% de lupino y tengo 5% de alfalfa chilota? Las especies son las mismas, ¿cierto? Pero las proporciones son distintas y el perfil químico es distinto. Entonces ahí se empieza a complicar un poco ese tipo de análisis. El más cercano a esto es el análisis de DNA, porque es simple. Yo puedo saber el DNA de la planta, que es fácil de sacar. Una tarde te da un mapa genético de una de esas, no de toda la planta, pero al menos la parte que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Después yo tengo que, con un kit, saco los primers de eso y genero los termocicladores para poder hacer el PCR. Incluso si tengo un qPCR, sino un quick, puedo calcular la cantidad. Si tengo un PCR un poquito más, ¿cierto? Va a ser PCR rápido. ¿Cuál es el problema de eso? Es que cada PCR, cada acción, me puedo determinar una planta, ¿ya? ¿Y se acuerdan cuánto de los cuadritos que yo les mostré del análisis de miel? ¿Cuántas especies tenía una miel más o menos? ¿Más de 5? ¿Más de 10? 13, 14. Yo llego como hasta 12 y me empezó a aburrir, pero más o menos entre 12 a 18, ¿ya? Especies distintas, con distintos porcentajes de participación. Entonces yo debería hacer al menos unos 10 PCR para poder determinar el perfil completo de la planta. El tema es que yo tengo que buscar la planta en la miel. Entonces ya tengo una miel del sur, puedo buscar el ulmo. Y si no tiene ulmo, me va a aparecer 0, bacán. Sé que no hay ulmo, pero perdí un PCR entero. Tengo que seguir buscando después que viene. Entonces esa es la complicación que todavía tiene el análisis de PCR, ¿no? Uno, por un lado, no están todas codificadas las plantas, y por otro lado, todavía no se sabe con certeza, ¿cierto?, qué es lo que vas a encontrar. A diferencia de lo que hacemos con el análisis botánico a través del polen, que yo le saco todo y ahí después identifico. Y la identificación en este caso visual es un poquito más sencilla. Lo que sí se está haciendo harto, y esto se lo dejo como inquietud, ¿sí? Porque nosotros vamos a hacer una identificación visual. Entonces vamos a estar mirando al microscopio, reconociendo, ¿sí? Eso lo vamos a hacer otra semana. ¿Qué es lo que en realidad hoy día hacemos? Esto se mete a un análisis de imagen y una IA por imágenes te va sacando correlación y te ahorra la pega de estar contando manualmente, ¿ya? Eso es algo que se puede hacer, pero el problema más grande que les voy a contar la próxima semana es que el polen tiene 3 caras distintas. Esto me gusta. Entonces el polen a veces tú lo ves así, otra vez lo ves así y otra vez lo ves así. Es el mismo grano de polen, pero tiene 3 caras distintas
Y eso es lo que hay que ir trabajándole a estas inteligencias artificiales para que vayan aprendiendo. Entonces nos va a tomar todavía un poco de tiempo llegar a esos sistemas que sean de análisis un poquito más automáticos. Lo que no va a variar para hacer análisis de origen botánico es justamente lo que vamos a hacer hoy, que es la preparación de la muestra para el análisis. Por eso va a tener que hacerse sí o sí, independiente de quién mire el polen. Y eso es el protocolo entonces que nosotros vamos a llamar el ensayo melizo-palinológico. ¿Ya? Melizo es de miel y palinológico es la ciencia que estudia el polen, es la palinología, que es distinta a la paleontología. Pero hay paleontología, el estudio de los polenes antiguos, los fósiles del polen y eso. Bien, ¿en qué consiste el ensayo palinológico? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Hicieron los grupos de aquella? Ya, cada grupo de 3. Vamos a hacer acá. Cada grupo de 3 tiene que seleccionar una miel, una de cualquiera de esas que está ahí. La que más les guste. Les doy la capacidad de elegir. Los que les tocó antes tuvieron más suerte porque había más elección. Ahora ya van quedando. Los de la tarde, lo que les toque. La capacidad de elegir. Bueno, tú vas a hacer la tuya, así que no tienes nada. Un litro de miel va a pesar 1,4 kilogramos. ¿Sí? O sea, hay harta materia por poca cantidad de volumen. Para poder extraer el polen entonces va a ser complicado si yo quiero sacarla de la miel directamente. Pero hay una ventaja. Yo puedo diluirla. Si yo diluyo, los compuestos se van a tender a separar porque estoy rompiendo la matriz compleja. ¿Ya? Entonces el primer paso para poder extraer el polen de la miel es diluirla. Nosotros hoy día vamos a usar una solución que es de una dilución que es de 20 gramos de miel en 20 ml de agua. ¿Sí? Lo importante es que sea 1 a 1. Podría ser 30 y 30, ya, 40 y 40. 20 lo que yo uso es protocolo en realidad, pero estaba fijando, esos tubos son un poco más grandes. Podríamos usar 30 y 30, ¿ya? Pero lo importante es que la dilución sea 1 a 1. Eso es lo importante, ¿ya? Una vez que nosotros echamos el agua, ¿cierto? Hay que mezclar y que todo esto quede bien diluido. Que nosotros le decimos homogenizar. Vamos a homogenizar. Esa es parte del protocolo entonces. Vamos a diluir, ¿cierto? Y que todo esto quede bien acuoso. ¿Qué es lo más importante? Lo más duro probablemente la miel al diluirla a este nivel de agua, ¿cierto? Es las azúcares que se cristalizan. ¿Sí? Ustedes no van a tener ningún problema. Ustedes van a disolver y eso se va a disolver rapidito. Pero ustedes, por ejemplo, van a estar un buen rato revolviendo para que esos grupos de cristales de azúcar se rompan. ¿Ya? Lo importante es que tiene que quedar todo muy cristalizado. Sobre todo, ¿por qué? Porque el polen funciona como centro de cristalización. El polen, como es una cosa sólida, los azúcares tienden a empezar a pegarse alrededor y a formar los cristales, parte de ahí. Por eso que las mieles del sur, que tienen polen en las plantas más chiquititos, los cristales son más finos y las mieles son más suaves. Zona central, los polen son así grandotes, cristalizaciones bien gruesas. ¿Ya? Eso. ¿Lo tienes? Sí, porque necesitamos ver si debemos tomar la muestra de lo más profundo. No, tienen que ir, mira. Ya, no está tan duro, pero está abajo. Por ahí está. Entonces intenten botar todo hasta aquí más o menos. Despacito lo hago. ¿Qué parte iba así? Diluir y homogenizar, ¿ya? Una vez que todos los cristales se encuentran sueltos, el polen va a estar ahí por ahí dando vueltas, liberado, ¿sí? Como el polen como la miel es densa, pero ya le rompimos la densidad, ¿ya? Ahora está todo muy diluido. Lo más pesado tiende a irse hacia abajo, ¿sí? Y lo más liviano hacia arriba. El polen es pesado, entonces va a irse hacia abajo. Si ustedes dejan esta miel diluida que vamos a hacer ahora, ¿cierto? La dejan un día entero, de hoy día para mañana, ¿cierto?
van a ver que al otro día el polen abajo se ha juntado, ¿cierto? Ha decantado. Pero no tenemos un día entero. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer una decantación forzada a través de una centrífuga, que es eso que está rojo que está ahí atrás. Esta cuestión va a dar vueltas, ¿ya? No está a 3.000 revoluciones. Nosotros deberíamos hacer girar a 3.000 revoluciones. Esto está girando en realidad como a unas 1.500, ¿ya? Pero lo vamos a hacer girar a 3.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos, ¿ya? ¿Qué es lo importante aquí? Esto va a obligar al polen, ¿cierto?, a irse hacia el fondo. Nosotros lo vamos a poder observar después ahí. Queda como un pelo. Y una vez que pasa eso, vamos a eliminar el sobrenadante, ¿cierto? Que va a seguir el agua ahí, solo que el polen va a quedar al fondo. Eliminamos toda la parte de arriba, nos quedamos solo con la parte de abajo. Importante cosas para meter en la centrífuga, ¿sí? ¿Han jugado alguna vez con su primo chico algo que lo agarran y lo empiezan a dar vueltas? ¿Sí? ¿Ya se han fijado que cada vez es más pesado a medida que más rápido se dan vueltas? Y si sale volando, ya. Esto es lo mismo que pasa acá. Cuando yo coloqué tubos adentro, lo más importante es que esos tubos queden equilibrados, ¿sí? Uno no lo puedo poner, uno solo no, porque va a quedar desestabilizado. Si coloco uno, tengo que colocar otro al frente del mismo peso. En este caso nosotros vamos a hacer como 4 al menos. Entonces tienen que quedar 4. Si no, como hicieron esos compañeros que tuvieron que hacerlo solo porque ahí se nos quebró un tubo, tuvieron que colocar un tubo con agua al otro lado enfrente, ¿cierto? Para que esto quede equilibrado. Si no, se estabiliza, ¿cierto? En el peor de los casos, igual que el primo chico, sí, puede salir volando esto para afuera, ¿cierto? Y va a salir volando rápido. Y eso puede generar accidentes en los laboratorios. Entonces, eso es lo más importante. Cada gramo extra, ¿cierto?, a 3.000 revoluciones por minuto puede llegar a ser cientos de gramos extra, ¿cierto? Pie de la proporción, no me acuerdo cuánto es, pero podría ser 40 gramos extra, entonces la diferencia es alta. Bien, una vez que yo he eliminado, ¿cierto?, este sobrenadante, voy a volver a agitar esto, ahora manualmente nomás, ¿cierto?, para que el polen se vuelva a disolver en la masa de agua pequeñita que nos quedó al fondo. Aquí, obviamente, a diferencia de cuando lo teníamos completo, el polen se ha concentrado. Ahora tengo harto polen en una cantidad de agua bastante baja. Y ahí es donde nosotros lo vamos a colocar sobre los portaobjetos y lo vamos a preparar para la observación en microscopio. Pregunta. Si yo tengo, ¿cierto?, yo hice que todo lo más pesado de la miel se fuera hasta el fondo, ¿solo voy a encontrar polen? No. ¿Qué esperaríamos encontrar además del polen? Restos de bichos, restos de abejas. Ya, ciertos cristales de azúcares que no se diluyeron bien, restos de abeja, en algunos casos cera, otros restos vegetales, tricomas, vasos cilemáticos, ¿cierto?, trazas de epidermis. Podemos encontrar un montón de otras cosas que son propias de la extracción, ¿cierto?, de la miel, ¿cierto? Ya, porque estamos hablando, piensen que estamos hablando ya a nivel celular. Entonces no es algo que nosotros veamos a simple vista, son contaminaciones propias de la miel y de su existencia que vienen de las plantas y de los insectos como las abejas, ¿cierto? Eventualmente yo nunca he visto que salga una pata de abeja porque eso lo veríamos, pero sí los pelitos de las abejas salen a veces en la miel y uno los puede observar después en el microscopio. Entonces, para poder diferenciar, ¿cierto?, porque en esta mapa de cosas que nos van a aparecer cuando nosotros observemos al microscopio, para poder observar y saber qué es lo que es polen y qué es lo que no es polen, vamos a utilizar una tinción. Ahí. Vamos a utilizar una tinción que se llama carberla. ¿Sí? ¿Qué es esta cosa roja que está acá? ¿Cuál es la base de la carberla? Fucsina de diamante. Le pongo fucsina de diamante, le pongo alcohol, glicerina, un poco de otras cosas, y se genera esta tinción. Esta tinción es específica para las paredes del grano de polen que le vamos a llamar exina. ¿Sí? ¿Puedes repetir la explicación de eso? Tenemos muchas cosas, nos van a aparecer en este líquido que nosotros, donde está el grano, los polenes, hay otras cosas. ¿Sí? Pelitos de abeja, tricomas. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es poner este colorante, una tinción. ¿Pero qué es el colorante? Carberla, Ya. que está hecha a base de fucsina de diamante. Ya. ¿Ya? Ese es el colorante principal, solo que se diluye con otras cosas, alcohol, glicerina, hay un poco de agua, así. Pero lo que le da el color y lo que nosotros buscamos es la fucsina de diamante.
Esto que está acá entonces, la carberla, ¿sí? Se va a adherir a las paredes del grano de polen y lo va a colocar de un color morado, pero no se une a las otras paredes, ¿cierto? A esos tiricomas que yo les decía no se ponen de color morado, las patitas, o sea, los pelitos de la abeja no se ponen de color morado, solo lo que es polen. Entonces yo ya empiezo a discriminar, ¿sí? A veces me ha pasado en algunas mieles, no sé, de pronto, porque la miel es un análisis que se hace, pero a veces me dicen, oye, esa miel tiene, me han preguntado mucho últimamente, ¿tiene Clostridium? ¿Saben cuál es la bacteria Clostridium? El Clostridium es la que provoca la bacteria, la toxina del botulismo, y provoca la enfermedad del botulismo. Que también esa toxina se usa para generar el Botox. El Botox, ¿sí? Ahí viene. El Clostridium, el género Clostridium de esa bacteria. Y a la miel podría tener esa bacteria, y no debería. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno busca esa bacteria en la miel para saber cuándo está, puede hacer un siembra. La bacteria no se tiñe con esto. Entonces, si eventualmente yo viera aquí, de repente voy a ver algo que parece un polen, porque es una célula, pero no se tiñe con esto, no es polen. Esa es la gracia de poder usar esa tinción. Y además, me va a permitir poder observar de mejor manera las características de identificación. Que va a ser la forma, los colpos que son acá, los poros, ¿cierto? Un montón de otras cosas que vamos a ver la otra semana porque les voy a explicar cómo reconocerlo. Pero básicamente este paso de acá de la tinción se hace ahora, no cuando observamos, se hace antes, ¿cierto? La preparación de la muestra. Entonces vamos a colocar nuestro primer objeto, vamos a colocar una gotita de la mezcla de homogenización de la miel que hicimos. Sobre eso vamos a utilizar una tinción y posteriormente lo vamos a dejar ahí por hoy, pero la gracia es que después uno colocaría un cubre objeto, ¿sí? Y en algunos casos, si yo quiero muestras permanentes, voy a utilizar esto que está acá, ¿cierto? Que es gelatina glicerinal. Ahí se pueden usar otras cosas, pero esta es la artesanal. ¿Qué es lo que hace esta glicerina? Esta está sólido, pero yo la voy a calentar, esto se derrite y se genera una matriz donde quedan atrapados estos granos de polen, ¿cierto? Como una bomba. Yo corto el cubre objeto y eso es una muestra permanente. Yo la puedo dejar 5 años y los 5 años esto se va a mantener, ¿sí? Nosotros vamos a hacer mezclas temporales nomás, semitemporales, no me interesa más. ¿Ya? Se los comento de esta manera porque a veces, ¿cierto? Yo sé que ustedes a veces tienen proyectos que tienen que generar y cosas. Sería muy bonito, si a alguien le interesa esta área de la palinología, por ejemplo, generar todo una palinoteca que se llama, una biblioteca de polenes, ¿sí? De las flores que hay aquí en Pirque, ¿cierto? Aquí solamente en los terrenos de Duoc, ¿sí? Que fácil podemos encontrar unas 60, 65 especies florales, cada uno con un grano de polen distinto. Entonces poder generar esta palinoteca, saco el polen, lo tiño, lo dejo ahí, ¿cierto? Se identifica la especie y eso queda, alguien después, 5 años después, quiere hacer análisis de miel de acá y dice, oye, a ver, ¿qué especies hay acá cerca? ¡Pum! Están los polenes listos para ser, ¿cierto?, contra-identificados, ¿cierto? Para ser comparados. Entonces, para eso se usan también las muestras permanentes. Esa es la misión de hoy. Entonces, como ya eligieron sus muestras, ¿sí? Les tengo que explicar ahora cómo se identifican los lotes de la muestra. Tomaron su frasquito, ¿cierto? Su frasquito debería tener al menos 3 datos. Nombre del apicultor. ¿Lo tiene? En algunos casos la marca, el nombre de la empresa, igual sí. ¿Sí? Nombre del apicultor. Luego, debería tener la comuna y la localidad. ¿Sí? ¿Tiene la comuna y la localidad? ¿Que es de dónde viene la miel? ¿Sí? Bien. Estamos perfectos. Una de las dos o las dos. ¿Sí? Y el tema, siempre debería estar la comuna, porque la comuna es lo que en Chile son todas distintas, pero las localidades son parecidas. ¿Sí? Yo creo que hay como por lo menos, no sé, es como los nombres de las calles. En cada ciudad hay una Alameda Libertad Bernardo Higgins. La calle no me sirve mucho, las localidades también se van repitiendo. Chañaral está en varias partes, no solo en Chañaral. Pero la comuna, ¿cierto?, es única. Pero igual la localidad no sirve porque uno dice, ok, Pirque, pero Pirque tiene varios sectores, entonces te dice más o menos en qué parte está ubicado la piel. Y por último, la fecha de cosecha o extracción de miel, que esa debería estar con el mes y año.
al menos. ¿Lo tiene? Bien. Esto, 3 cosas es la que me identifican un lote de miel en Chile. Y eso es lo que nos da la trazabilidad. ¿Por qué? Bueno, el SAC, el nombre lo hace con el RUT, pero a nosotros nos interesa, ¿cierto? Primero, un apicultor puede tener varios apiarios en distintas partes, ¿cierto? Entonces, en la miel, para poder diferenciarla entre sus mieles, la va a diferenciar según el lugar donde está. ¿Cierto? Tengo un apiario en Paine y el otro lo tengo en Coquimbo, entonces ya tengo 2 lugares distintos, ¿cierto? Son lotes de miel distintos. Segundo, la fecha de cosecha, ¿por qué es importante? Porque un apicultor puede tener un solo apiario, ¿cierto? Como el que yo tengo en el patio de mi casa, ¿cierto? Ahí la comuna de Talagante, 2. Tengo un apiario. Pero yo cosecho 2 veces al año. Son 2 mieles distintas, 2 lotes distintos, de flores distintas. Y ahí está lo interesante. ¿Por qué nos interesa a nosotros saber eso? Una, porque uno cuando hace estas certificaciones lo hace al lote, ¿no? Porque el apicultor no puede decir, oye, toda mi miel es así, no, solamente la que corresponde a ese lote. Segundo, porque nos va a ayudar a nosotros a saber más o menos qué tiene la miel antes de mirar. Si yo tengo una miel que viene de Chiloé, no voy a buscar quillay, porque no hay quillay en Chiloé. Entonces ya voy segmentando, sesgando lo que voy a encontrar. Y además, lo que es la fecha de cosecha. Acá el quillay, que deberíamos encontrar en algunas mieles, vamos a encontrar quillay. El quillay florece entre noviembre y diciembre. O sea, mieles anteriores a esa cosecha, no vamos a encontrar quillay. Una miel que se cosechó en noviembre no va a tener quillay. Una miel que se cosechó en enero puede tener harto quillay, porque ¿cierto? La acumuló la abeja durante diciembre. Pero ya en febrero o marzo va a tener menos, porque ya se lo ha ido comiendo. Entonces lo que va acumulando es otra cosa. Entonces eso ya me ayuda a discriminar más o menos lo que yo voy a encontrar. Y para nosotros también eso es súper importante para saber cómo no... si me dicen esta miel viene del sur y tiene puros pólenes de la zona central, yo al tiro le coloco ahí una anotación, esta miel no viene del sur, no es de donde dice que es. Nos sirve también como herramienta de identificación de posibles adulteraciones. No de la matriz de la miel, sino del origen, ¿cierto? O de fechas. Esta miel tiene 2 años, no puede tener 2 años. ¿Cierto? Esto me va a dar diciendo, porque además las floraciones fluctúan año a año. Entonces, eso es lo que es súper importante, ¿cierto? Definir un lote, ¿ya? Ustedes probablemente le van a identificar la muestra con algún número, o el nombre del apicultor, el nombre de ustedes, el del grupo. Lo importante es que se diferencie y ustedes sepan cuál es su muestra, para que después la otra semana no se nos pierda. Porque sí, desde el punto de vista logístico, les decía, como yo analizo cientos de mieles al año, yo no me puedo guiar por este número gigantesco que es RUT, no me sirve. Entonces yo genero códigos simples de entender. Por ejemplo, si entran por un proyecto o un servicio de Infor, les coloco una IF. Para mí IF Infor, M es miel, entonces pongo IFM, un número correlativo, y yo con ese número después busco la base de datos, toda la información. Entonces ya, pero eso es logística. La idea es que aquí ustedes lo hagan también de una manera que ustedes entiendan, van a identificar su muestra, para que no se nos pierda hasta la otra semana y la otra semana que vamos a estar analizando. Profe, ¿Sí? ¿puedo yo pasar cómo voy a la... Sí, la carpeta. Y pésame ese total. Una pregunta con respecto a eso de las indicaciones. En la clase anterior nos habló del apellido de la miel. ¿Es necesario nativo, endémico o que viene de afuera? Eso lo vamos a saber después, cuando hagamos el análisis. Porque aquí todavía no sabemos. No tenemos la especie, pero una vez que tengamos la especie, vamos a poder identificar. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada grupo de 3 ya tiene su muestra de miel. Tienen vasitos para sus precipitados para poder pesar y hacer la mezcla. Hay unas espátulas para poder sacarla todo, ¿sí? Y la balanza está justo ahí atrás de la centrífuga. Cierra la centrífuga. ¿Ya? Entonces, aquí está el protocolo, ¿cierto? Es lo mismo que tenemos así en un favor. Que es lo mismo así. ¿Será ahí o no? Sí, ahí, déjenmelo ahí porque yo me seque un poco porque estamos medio por acá.